Habíamos comenzado esta edición de Tele9 Central detallando, anticipando todo el material que tenemos con respecto a lo que se ha denominado el geriátrico del horror por la forma en que tratan a los abuelos según la denuncia de una ex empleada de ese geriátrico, Ángel. Bueno, y estos presuntos audios que vamos a escuchar ahora corresponden a la dueña del lugar y a la denunciante. Cuando uno tiene que comenzar a escucharlos para poder desdoblar esa conversación y subtitularlo, se nota, en el caso de quien sería la dueña, un tono imperativo. Y se nota un tono agradable al hablar en quien sería la denunciante, es decir, la persona empleada, que no es enfermera, pero que estaba ayudando, asistiendo a un anciano que está internado allí y que, dicho sea de paso, está pasando el mal momento porque tiene una sonda urinaria colocada y no puede desplazarse por momentos por sus propios medios. Te propongo escuchar a quien sería la dueña del geriátrico diciendo esto. A ver. ¿Qué pasa, Horacio? Estoy trabajando. ¿Qué querés? ¿Y? No, no te va a traer nada ahí. Y si yo la veo haciendo eso, la p*** a ella. ¿Cómo va a acá en medio del comedor donde hay mujeres y todo para que vos te levantás y lo vas a cambiar vos al baño? No puedo caminar. No, bueno, lo lamento. Me estás cansando ya. Es mentira que no puede ser. Ayer caminabas bien o caminas mal. No tomando en cuenta la discapacidad o la imposibilidad que tenía ese hombre, ese abuelo, de trasladarse a un lugar para que lo cambiaran, ¿no? Bueno, este hombre que llama Horacio, te das cuenta cuando habla que prácticamente no tiene fuerzas. Y que, dicho sea de paso, como te decía al principio, tiene que trasladarse con una bolsita que está colgando de su cuerpo y de la que no se puede separar. Entonces, claro que hay que ayudar a este hombre y claro que hay que entender la situación que está pasando. Mira, Claudio, la biología nos va a alcanzar a todos en la vida. Por eso hay que entender que hay personas que, de acuerdo a su estado de salud, merecen determinados tipos de cuidado. Y uno confía, hablo desde el punto de vista de la familia, que quienes están atendiendo a los más grandes con problemas, los están atendiendo bien. Y a veces no es así. Ahora te propongo escuchar entonces a la denunciante, que tiene otro tipo de voz y está hablando con este hombre, con Horacio, porque al parecer no le dieron una pastilla que le correspondía tomar a la noche. Uy, a ver. ¿Qué opinas vos? A que te rete, Graciela. Tienes razón. ¿Eh? Tienes razón. ¿Le tenés miedo? Sí. ¿Por qué le tenés miedo? Porque sí. ¿Pero por qué? Sí, porque era la patrona. ¿Eh? Tengo miedo. ¿Pero por qué miedo? ¿A qué? ¿Tenés miedo a que ella te haga algo? No. ¿A que te lastime? No. Ah, No, si esto no me curo con esa pastilla, mi interno y después veremos. Que me hagan unos masajes, que me den algo. escúchame, vos quédate tranquilo, ¿sabes? Sí. ¿Sabes? Bien. Me asombra y también me enternece la simplicidad del hombre. Me interno, que me hagan unos masajes, que me hagan algo. Y estaba necesitando medicación esta persona. A mí me dolía escucharlo porque pensaba en su situación, ¿no? En que si me quejo, ¿qué me pasa después, no? Porque en definitiva me quedo solo con quien podría ser mi enemigo. Entonces, ¿cómo denunciarlo cuando a lo mejor la familia no está cerca, cuando a lo mejor no lo van a ver y no puede levantar un teléfono y llamar a alguien, porque apenas tiene fuerzas para moverse por sus propios medios, Claudio? Bien, vamos al lugar derecho, ahí en Paso del Rey, ahí está el móvil, ahí está Diego de Marco para que nos diga a ver cuál es la situación en este momento. Diego. Claudio, ¿qué tal? Buenas tardes y obviamente aquí hay muchísimo en todo el barrio sorprendidos por esta situación, por lo que pasaba puertas adentro en este lugar. Nosotros tenemos las dos versiones sobre esta grave denuncia en este centro de adultos mayores ubicado en Paso del Rey, en la localidad de Moreno. Por un lado, dos ex empleadas que denuncian todo tipo de atrocidades que se cometían en este lugar que, por otra parte, no estaba habilitado para funcionar como geriátrico, centro de residencia para mayores. Mala alimentación, malos tratos, como se pudo escuchar en ese audio, pero también otras cosas como abuelos que estaban permanentemente dopados y hasta inclusive, sí. No estaba habilitado para funcionar como tal. No. En un ratito vamos a escuchar la palabra de la encargada. ¿O el PAMI estaba pagando servicios por los abuelos allí internados? No, los alguien? familiares pagan de manera particular. Es vamos a denominarlo así, centro de adultos mayores, aunque no tenga la habilitación.
trabajaba con gente de la zona aledaña y por eso se manejaba con esta informalidad, por decirlo de alguna manera. Te decía que además de lo que se puede... Claro, algo particular y con gente de cercanía y demás. Te decía que además de la mala alimentación, de ese audio donde se ven los malos tratos, también había abuelos que estaban permanentemente dopados e incluso cuentan las denunciantes que tuvieron que levantar a abuelos que cuando llegaron ellas a su turno estaban muertos. Roxana, ¿vos cuánto trabajaste y pudiste ver esto? Tuviste que levantar a un abuelo que estaba muerto. Así es, sí, yo muchas veces me he encontrado con abuelas muertas y que podrían haberse salvado, porque ella, si llamaba a emergencia, lo llevaban a su médico y se salvaba, pero ella nunca quiso llamar a emergencia. Y trabajé un año. Contame qué viste. Que vi como abuelos muertos el maltrato que ella les hacía, la mala comida que ella le daba a los pacientes, ¿no? Porque era una alita con una tacita de verdura para 8 personas, era una sopa eso. Las fotos hablan por sí solas. En ese proceso que vos estuviste, ¿hubo cuántos muertos y por qué causas? Porque bueno, son gente mayor, quizás uno puede llegar a suponer que eso es una cuestión hasta biológica. Cuando yo ingresé acá había 9 pacientes. Cuando yo me fui el 22 de noviembre quedaron 5 pacientes. Y ella, ¿por qué murieron? No sé, pero ella me decía que por la edad, porque eran viejitos, no quería llamar al médico porque decían que iban a morir en el hospital de Moreno en una habitación oscura y que acá por lo menos estábamos nosotras. ¿Vos veías que había desmejoramiento en las personas que llegaban cuando entraban y cuando pasaba un tiempo prudencial? Sí, el desmejoramiento era en un mes. En un mes una persona que entraba bien, caminando, gordita, hablando todo, en un mes encontrabas a una persona flaca y en silla de ruedas. ¿Y esto por qué? ¿Los dopaban? Sí, Claudio. Pues sí, porque ella los dopaba y la mala alimentación, porque acá no se alimentan bien. Desayuno es una taza de té con un chorrito de leche y 2 rodajas de pan con apenas mermelada. ¿Había un médico, concurría un médico habitualmente a este lugar como para decir a ver los abuelos si tienen que tomar ese medicamento o no? Me pregunta Claudio Rigoli si asistía algún médico, alguien para tratar o asistir cuando se descomponían o se descompensaban los abuelos. No, no asistía a ningún médico. Ella no llamaba de emergencia, llamaba cuando ya era un caso, que eran todos los casos extremos, cuando yo le pedía por favor que llamara a un médico, recién ahí llamaba. Pero porque ella no quería que la emergencia que ella pagaba ingresara al domicilio para que no vean cómo estaban viviendo esas personas. Hay fotos donde vos mostrás que tienen lastimado por la postura, por permanecer siempre en la misma postura. ¿Es por eso que se generan esas lastimaduras, escaras? Sí, es por eso, porque los acostaban muy mal, de muy mala forma, y al otro día yo los encontraba colorados, de que ya se le estaba lastimando y ya eso iba empeorando y se les llegaba a hacer eso, a lastimarse así. ¿Ustedes radicaron la denuncia? Sí, el familiar de un paciente que yo le avisé que lo sacara acá porque lo iba a sacar muerto esta mujer, hizo la denuncia en la fiscalía. Las cucarachas, la alimentación, la situación era insalubre para ellos. Sí, es totalmente insalubre. Sí, cucarachas, hay cualquier cantidad de cucarachas. Duermen entre medio de las cucarachas de los gatos. Yo a la mañana me encontraba con las heces de los gatos por encima de los abuelos quejándose de dolor porque los gatos le durmieron arriba de toda la noche y yo eso se lo decía a ella y ella no le hacía la solución. Muchísimas gracias, Roxana. No, gracias a ustedes. Bueno, Claudio, hasta ahí la denuncia de una de las ex empleadas que se animó a hablar respecto de la situación que ocurre en este lugar. En un ratito, si te parece, vamos Diego, a escuchar la palabra. Sí. Lo último por ahora, por esta entrada. ¿Los abuelos o las abuelas siguen estando allí? Sí, permanecen 5 en este lugar. Inclusive nosotros pudimos entrar más temprano y muchos de los familiares de los abuelos defienden a la encargada de este lugar. Como contaba Roxana fuera de aire, me decía, hay muchos familiares que al ser conocidos y amigos de esta mujer que se llama Graciela, la defienden y no conocen la situación que ella denuncia. Por eso hoy cuando entramos había algunos familiares que estaban apoyando y respaldando a quien es la dueña de esta casa en realidad, porque no es técnicamente un centro de adultos mayores. Muy bien, Diego, volvemos en algunos minutos y acá se plantea otra situación. Las autoridades de control del Partido Moreno, ¿cómo permitieron que esté funcionando un centro de atención a adultos mayores, un geriátrico? ¿Dónde están los organismos de control? ¿Cómo puede ser que una persona donde no concurrían médicos estén internados allí o alojados los abuelos cuando necesitan una supervisión médica prácticamente a diario? Si todo es así, como dice la enfermera, la situación es muy grave, ¿eh?
¿Me permitís agregarte algo? Como los pagos eran particulares, de esa manera evadieron el control del PAMI, que el PAMI los hubiera hecho los controles. Y el otro punto es que cuando se descubre una situación así, ¿por qué hay ausencia del Estado? Porque llegan los inspectores y lo primero que dicen, bueno, ¿y dónde vamos a llevar a los abuelos? Porque el Estado tiene que tener un lugar para sacarlos de allí, llevarlos a un lugar donde estén, obviamente, cumplidas sus necesidades mínimas. Y no ocurre esto. Y como todo está en etapa de investigación, no se cambia la cuestión. Y los abuelos siguen en el lugar que fue denunciado. Más allá de que después la justicia compruebe que sí o que no, porque para eso está la justicia, justamente. Hay una denunciante y una persona que dice ser la dueña y que todo está en orden. ¿Se sabe cuánto pagaba o está pagando cada yo no familiar? tengo ese dato, porque es particular y porque eso se arregla entre la familia y los dueños. Sí, si fuera vamos. un lugar establecido y controlado, eso sí se sabría, pero por lo general en este tipo de lugares se paga entre 6.000 y 9.000 pesos. No digo que sea este caso, pero por lo general esa es la cuota normal que se paga cuando hay un acuerdo de partes. Seguimos en minutos, Ángel. La palabra de la dueña de este geriátrico, el minutos aquí.